Bueno, bienvenidos al curso de cálculo integral. Hoy es 21 de mayo del año 2020. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la integral definida y queremos en esta ocasión destacar algunas de sus propiedades más importantes. Antes de entrar en el tema, nada más quiero recordar que nosotros ya conocemos cuáles son los pasos que hay que realizar para calcular el área bajo una curva correspondiente a una función continua f no negativa definida sobre un intervalo cerrado AB. Pues resulta que estos mismos pasos son los que vamos a emplear nosotros para el concepto de integral definida que en un momento más vamos a introducir. Entonces, nosotros dividimos el intervalo AB en un cierto número n de subintervalos, que son los subintervalos xk menos 1 a xk, con anchos delta de xk igual a xk menos 1, y de esta manera generamos una partición del intervalo AB por medio de los puntos x0, x1, x2, xn menos 1 hasta xn. A esta colección de puntos se le denomina una partición del intervalo y la denotamos por la letra P mayúscula. Algo que es importante respecto a una partición es fijarnos en todos estos anchos que tenemos aquí. Tenemos delta x1, delta x2, delta xn, y queremos fijar nuestra atención en el más grande o mayor de estos anchos. A ese lo vamos a denotar siempre con este símbolo, 2 barras, P, otra vez 2 barras, y lo llamamos nosotros la norma de la partición. En el tercer paso, escogemos nuestros puntos muestra, que son los puntos xk asterisco, donde escogemos un punto en cada uno de los subintervalos, como se muestra en esta figura que está aquí. Y con estos puntos muestras, lo que nos vamos a hacer es evaluar la función f en cada uno de ellos. Y luego formamos estos productos de f evaluado en el punto muestra multiplicado por el ancho del subintervalo correspondiente. Y sumamos todo esto desde k igual a 1 hasta n. Y entonces, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, a estas sumas se les conoce como sumas de Riemann. Bueno, vamos ahora a considerar en el caso en el que tenemos simplemente una función definida en un intervalo cerrado AB. Esta función no necesariamente tiene que ser continua, ni tampoco suponemos
que necesariamente es no negativa. Sin embargo, vamos a proceder con esta función de la misma exactamente forma que lo hicimos en el problema anterior. Y lo que queremos hacer notar es que al final nosotros vamos a querer construir estas sumas de Riemann como están aquí expresadas y vamos a querer tomar un límite. Aquí no puse límite cuando n tiende a infinito porque, como decíamos antes, podemos manejar particiones que no son necesariamente uniformes. Entonces, lo único que me interesa aquí es que siempre se cumpla que el más grande de los subintervalos se haga lo más pequeño posible. Entonces, si este límite me arroja un número, me da un valor, entonces vamos a decir que la función f es integrable. Y a este valor que obtenemos aquí va a ser el de la integral definida de f desde a hasta b. Y lo escribimos, este límite se acostumbra a escribirlo como la integral desde a hasta b de f de x dx. Aquí en el margen se hace un comentario sobre este símbolo, sobre la notación que estamos usando, y es que es simplemente la observación derivada del hecho de que hemos venido manejando sumas de Riemann y suma, la palabra suma empieza con S, entonces este símbolo que se maneja aquí de integral, pues es simplemente una S alargada para recordarnos de que estamos manejando en el fondo sumas. Y como se expresa aquí, el corazón de esta definición que estamos manejando aquí es la última línea. Sí, aquí otra vez se menciona lo que dijimos hace un rato, que permitimos que f sea una función que tome posiblemente valores negativos en parte o en todo el intervalo. Y también la función puede ser no necesariamente continua y que usamos, como dijimos, particiones con subintervalos que pueden tener las longitudes diferentes. Y los puntos muestra pueden ser cualesquiera que queramos en esos intervalos. Entonces, queremos ver cómo se relaciona este nuevo concepto de integral con el que ya manejamos antes de área. Y es que ahora vamos a manejar un concepto de área neta. Sí, si tenemos una función
que toma valores tanto positivos como negativos, como esta de acá, el resultado de la integral para una función como esta va a ser la suma de las áreas que tenemos aquí arriba, por eso aquí es A arriba, todas las que tengamos arriba, y luego vamos a tener una o varias abajo, que son estas de aquí, y estas áreas que tenemos abajo, pues se van a restar. Sí, entonces vamos a tener un concepto más general de un área con signo o una área neta, como lo mencionamos la vez pasada. Como decíamos, en este símbolo podríamos llamar a A el extremo inferior y a B el extremo superior. Sin embargo, se ha vuelto costumbre llamarle a A el límite inferior y a B el límite superior, aunque no tienen que ver con el concepto de límite que nosotros manejamos en otros lados. Uy. Por aquí, por favor. Sí, como se indica aquí, la palabra límite no tiene nada que ver con su significado más técnico en otras situaciones. Ahora, nosotros, sin decirlo, al escribir integral de A a B, pues estábamos manejando el hecho de que el número A es, o suponemos que es siempre menor que B, que el límite inferior siempre es menor que el límite superior. Pero esa es una restricción artificial. Nosotros podemos manejar situaciones en donde el límite inferior y el límite superior son iguales, pero pues en ese caso el valor de la integral de A hasta A pues simplemente es 0. Y si, como dice acá abajo, si A resulta, el límite A inferior resulta ser un número mayor que el límite inferior B, y escribimos la integral de A a B de f de x, pues simplemente lo que hacemos es reescribir esta expresión con B ahora abajo como límite inferior y A como límite superior. Pero para eso debemos tomar en cuenta este signo menos. Tenemos que poner delante un signo menos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. La integral de x cúbica desde 2 hasta 2, pues claramente es 0. Y la integral de x cúbica desde 6 hasta 2 es lo mismo que la integral de 2 a 6 de x cúbica, pero con un signo negativo. Ahora nos preguntamos cuáles son las funciones integrables, porque no tenemos ninguna garantía de que el proceso que hemos indicado al final arroje un número. Por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x cuadrada, cuando x es distinto de 0, y
1 cuando x es 0, la cual se muestra aquí en esta gráfica. Aquí toma su valor 1. Aquí vemos cómo la gráfica toma valores cada vez mayores. Pues esta función, si seguimos nosotros toda la serie de pasos, que sí lo podemos hacer porque esta función está perfectamente bien definida en todos puntos. Sin embargo, al final, cuando queremos tomar ahí el límite, vamos a encontrar graves problemas por el hecho de que esta función pues no es acotada, de manera que las sumas de Riemann asociadas pueden tomar valores arbitrariamente grandes. Ahora, puede haber funciones que sí son acotadas, pero resultan ser no integrables. Y pues podemos posteriormente mencionar un ejemplo de esto que viene en el problema 39. Entonces, vamos a mencionar aquí un primer resultado importante que nos dice lo siguiente. Si una función es acotada y es continua, excepto posiblemente en un número finito de puntos, entonces la función es integrable sobre el intervalo AB. De hecho, si la función no presenta ningún punto de discontinuidad, pues entonces la función es continua en todo el intervalo y es integrable sobre el intervalo AB. Esto inmediatamente nos da toda una colección de funciones que son integrables sobre el intervalo cerrado AB. De las más conocidas son las funciones polinomiales, las funciones seno y coseno, y también las funciones racionales, pero que no contienen puntos donde el denominador se hace cero, ¿verdad? Aquí ahora, a continuación, se ponen algunos ejemplos. Se quiere calcular la integral de x más 3 sobre el intervalo menos 2, 3. Y aquí se indican la serie de pasos que se pueden seguir para evaluar o encontrar el valor de esa integral. Este ejemplo es muy sencillo porque, como vemos aquí en esta figura, se trata de una función que es continua aquí sobre el intervalo menos 2, 3, es no negativa. Entonces se reduce simplemente a calcular el problema del área bajo la curva. Y ese nosotros ya lo sabemos hacer. Aunque aquí, pues, se hace toda la serie de pasos que nosotros hubiéramos seguido para
encontrar el área bajo esta curva y que resulta ser 35 sobre 2. No vamos a entrar en detalles porque pues, ya sabemos cómo hacer esto. Vamos a ver un ejemplo más interesante. Vamos a ver el ejemplo de calcular la integral desde menos 1 hasta 3 de 2x cuadrada menos 8. Aquí tenemos la gráfica de esta función 2x cuadrada menos 8 sobre el intervalo que nos interesa, que es de menos 1 hasta 3. Y vemos que esta función, pues ciertamente es continua, pero ahora esta función sí toma tanto valores positivos como negativos. Entonces no entra dentro de lo que nosotros habíamos venido haciendo y pues vamos a ver si hay o no hay alguna diferencia significativa. Entonces lo que se menciona aquí es que pues, no contamos con una fórmula elemental para calcular esto, desafortunadamente. Y pues la figura que acabamos de ver, la figura 10, esta figura de aquí sugiere que la integral va a ser el valor de esta área A2 menos el área de A1, la parte que está por debajo del eje X. Bueno, pues comenzamos con nuestros pasos, vamos rápido, consideramos una partición del intervalo menos 1, 3, y para hacernos la vida sencilla, vamos a dividir el intervalo menos 1, 3 en n subintervalos, todos de la misma longitud, que será 4 sobre n, ¿no? Y también vamos a hacernos fácil la elección de los puntos muestra. En cada subintervalo xy menos 1, xy, escogemos el punto muestra como el extremo derecho, xy. Entonces, xy aquí no es asterisco, sino xy barra, es lo mismo que xy. Entonces, podemos expresar nuestros puntos de la partición de esta manera, ¿no? Como xy igual a menos 1, más y por delta x. Pero delta x es 4 sobre n. Y nuestra función f, evaluada en estos puntos, pues nos da 2xy al cuadrado menos 8, nos da 2, luego esta expresión de acá la sustituimos aquí, elevado al cuadrado menos 8, y haciendo unas operaciones muy sencillas, llegamos a esta expresión. En consecuencia, la suma de Riemann, en este caso, nos da esta suma de 1 a n de esto, menos 6 menos 16 sobre n y más 32 sobre n cuadrada y multiplicado por delta x, que es 4 sobre n. Separamos la suma, aquí sacamos menos 24 sobre n y dejamos nada más la constante 1. Aquí en el segundo término nada más dejamos la y en el último término nada más dejamos y cuadrada. Tenemos fórmulas para estas tres sumas, que aquí son n por n más 1 sobre 2 y n por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Otra vez, álgebra, simplificamos y llegamos a esta expresión. Y ahora viene el paso de la muerte. Tenemos que tomar el límite de esto cuando la partición se vuelve tan fina como nosotros queramos. O sea, cuando la mayor
de las subdivisiones tiene un tamaño arbitrariamente pequeño. En este caso se traduce en que el límite se tome cuando n tiende a infinito. Y como se ve claramente en esta forma de escribir la fórmula que tenemos, cuando n tiende a infinito, los únicos términos que sobreviven son este menos 24 aquí este menos 32 que está aquí, y aquí este 128 sobre 6 por 2, que es 128 sobre 3, que nos da menos 40 sobre 3. Y como dicen aquí, pues no es sorprendente que este número haya resultado negativo, porque si volvemos a ver aquí la gráfica, pues hay más, aquí el área de esta región supera por mucho al área de esta región. Y como esta la vamos a tomar en cuenta con un signo negativo, pues no debe de sorprendernos que el resultado haya sido una cantidad negativa. Otra cosa que nosotros aceptamos como algo muy sensato es que si nosotros tenemos una función no negativa continua y que queremos calcular el área total bajo esta curva, pues nada nos impide proceder de esta manera, que calculemos primero el área bajo la curva f desde A hasta B y luego el área bajo la curva desde B hasta C, y que pues luego, si nos interesa el área bajo f sobre todo el intervalo, que es esta, A de R, pues esto va a ser A de R1 más A de R2. Y entonces esta propiedad que nos parece muy natural para áreas delimitadas por regiones, pues queremos extenderla para el caso de integrales. Si yo quiero integrar una función desde el extremo A hasta el extremo C, que es lo que se pide aquí, pues parece muy razonable que puedo calcular primero una integral desde A hasta B, que es lo que se hace aquí, y luego dejo para una segunda parte la integral desde B hasta C. Claro que no estamos dando aquí una demostración de que esto es válido, de que esto es permitido, pero simplemente estamos diciendo que pues parece ser algo que podría ser razonable, que podría ser válido, ¿no? Y aunque informal, todo lo que acabamos de decir, lo vamos a resumir este resultado en el teorema B, que habla sobre la propiedad aditiva de los intervalos. Entonces, si f es una función integrable en un intervalo que contenga los puntos A, B y C, entonces la integral desde A hasta C se puede expresar como la integral desde A hasta B más la integral de B hasta C. Y como se señala bien aquí, no importa el orden de A, B y C. O sea, no porque lo haya yo escrito o en este caso el autor del libro haya escrito las cosas así, está suponiendo que B es un punto intermedio entre A y C. Aquí puedes presentarse estos puntos en cualquier orden que nosotros queramos, el resultado es válido. Y
se mencionan aquí unos ejemplos. Aquí tenemos la integral de x cuadrada de 0 a 2, pues aquí sí se escogió un punto intermedio entre 0 y 2, que es el 1, y tenemos la integral primero de 0 a 1 y luego la integral de 1 a 2, que es lo que parece muy natural. Pero luego tenemos aquí otra vez la integral de 0 a 2, pero ahora, si se fijan, se tomó aquí un punto que es 3, que se toma aquí en estos dos, y este no es un punto intermedio entre estos dos. Y entonces, pues sí resulta algo sorprendente que podemos tomar puntos que no son intermedios, y sin embargo, este resultado es válido. Ahora, fíjense, esta integral tiene el límite inferior menor que el límite superior, que es 3. Pero esta de acá, el límite inferior es 3, el límite mayor es 2. Entonces, esta para calcularla, tengo que invertir los límites, tengo que poner el límite 2 abajo y el límite 3 arriba, y luego tengo que poner aquí un símbolo de menos, ¿verdad? Bueno, creo que esto es suficiente por el día de hoy y vamos a dejar las cosas ahí. Espero